Mira, hace, pues cuando ha sido ahora, ¿no? La revista Neuron, que es una de las grandísimas, ¿no? De las más importantes, ha publicado un estudio donde se ve que cuando estamos estresados y tenemos estrés crónico, y esto pues se ha publicado ahora, semana pasada, cuando tenemos estrés crónico, se libera una molécula que al llegar a una cierta región del cerebro, lo que hace es que inhibe la sensación de saciedad. Por tanto, yo voy a necesitar constantemente esa recompensa que me produce el alimento. Pero no el alimento en general, sino que mi cerebro va a tender a buscar aquellos alimentos que son hipercalóricos. ¿Se puede aprender a estar mejor? ¿Se puede seguir unos hábitos, unas pautas para mejorar la salud mental? Es lo que queremos saber hoy con Nazaret Castellanos, investigadora científica. Es doctora en neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid y directora de investigación de la Cátedra Extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Con ella vamos a hablar de neurociencia del cuerpo y hacemos un viaje para descubrir su impacto en nuestro cerebro, en nuestra mente. Nazaret Castellanos, buenos días. Hola, buenos días. Nazaret, si nos vamos atrás en el tiempo, durante muchos siglos atrás, la medicina, por ejemplo, como la griega, sí integraba el cuerpo y unía el cuerpo y la mente, pero en determinado momento de la historia de la ciencia quedan separados, ¿no? Exactamente, sí. Pues exactamente quedan separados, diríamos en la época de Descartes, ¿no? Cuando se empieza a conocer pues el funcionamiento del cuerpo, por ejemplo, ¿no? La circulación mayor del sistema circulatorio, la sangre, el corazón, pues empezamos como a separar funciones en el cuerpo, en el cerebro, y el cerebro pues pasó a ser casi exclusivamente el único órgano implicado en la conducta humana. Pero sin embargo, en los últimos años, bueno, esto ha ido cambiando. Vivimos un momento privilegiado, ¿no? Porque existe ahora mismo mucha información, aunque también por separado. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que es un momento privilegiado absolutamente porque tenemos mucha información. Yo creo y sigo creyendo que es necesario separar, que es necesario la especialización y la microespecialización a la que hemos llegado, pero lo que sí que necesitamos ahora es más diálogo entre todos aquellos que se han microespecializado en diferentes partes. ¿Por qué? Porque muchas veces solo con una visión o solo con un órgano no podemos explicar lo que está pasando, pues por ejemplo, en problemas como la salud mental, ¿no? Si solo nos fijásemos en el cerebro, estábamos perdiendo una información que hoy en día estamos viendo que necesitamos, ¿no? Entonces volvemos a una visión pues mucho más integral, más de cooperación entre todos los órganos. Pero de verdad la medicina, la ciencia actual ha aceptado que los órganos pueden influir por ejemplo, en el cerebro. Sí, o sea, aceptado está científicamente. Sí. Lo único es que siempre pues se ha observado que hay un puente, ¿no? Un gap entre la investigación científica y la aplicación clínica de entre unos 5 y 10 años. Esto siempre pasaba, ¿no? Con casi todo. Pero aún así, fíjate, ya está entrando en muchos protocolos, ¿no? Y al menos en mucha visión ya de empezar a considerar a los otros órganos. Pues científicamente, bueno, son, ya numerosísimos todos los estudios científicos, Nature y Science, que ya lo avalan. O sea, que reconocido sí está. Nazaret, desde hace también años son continuas las referencias, es muy llamativo, ¿no? Al intestino, se habla del segundo cerebro y cómo afecta a nuestro estado de ánimo. Esto lo ha llegado a confirmar la ciencia. Sí, bueno, es el más famoso, ¿no? Es el más famoso, ¿no? El que más hablamos. Es el temazo. ¿No? Sí, es el temazo, es verdad. Es el temazo, el intestino. Pues hay 3 ejes que se llaman el eje intestino-cerebro, el eje respiración-cerebro y el eje corazón-cerebro. Esos son los 3 gordos por los que se ha empezado lo que es esta visión de la interocepción, es decir, de la relación entre los órganos y el cerebro. Y es verdad que el más conocido, el que más evidencias tiene y también el que se lleva más tiempo estudiando es la relación entre el intestino y el cerebro. Pero no tanto el intestino, sino los microorganismos que habitan en él, que eso es lo que se llama la microbiota. Entonces, lo que esté pasando en esos intestinos influye mucho en la dinámica de ciertas regiones del cerebro, que regulan, pues por ejemplo, mecanismos de aprendizaje, mecanismos que subyacen pues a nuestras relaciones sociales. Fíjate que pues ya se ha aceptado un campo, es verdad que es más en Australia, Estados Unidos, en Inglaterra, que es el de la psiquiatría nutricional.
Es decir, cómo pues estas alteraciones psiquiátricas podemos tener en cuenta que no significa que solo sean responsabilidad de lo intestinal, que es que a veces parece que sea la panacea. No, sino que si tenemos en cuenta toda la información que está influyendo en un sistema, pues tenemos más herramientas para atajarlo. Pero no es que cambio de comer y ya estoy bien, estoy mal, pero sí que es verdad que produce alteraciones que son visibles para todos. Hay un estudio por ahí, ¿no?, que tiene más de 10 años, si no me equivoco, un estudio del año 2011 del Instituto Karolinska de Estocolmo, sí, con un título muy contundente. La microbiota intestinal normal modula el desarrollo cerebral y el comportamiento. Hasta ahí llega a modular el propio cerebro. Exactamente. Pues eso fue un estudio muy famoso que se hizo pues, también en la universidad en Cork, John Cryan, y ellos fueron pues los primeros que vieron primero en modelos animales cómo pues modulaba el comportamiento. Esto se hizo con un experimento muy sencillo en animales a los que les hacían ser libres de microbiota, le quitaban la microbiota y tenían que identificar pues en su jaula, ¿no?, dónde está la comida. Pues tardaban significativamente más tiempo, incluso no llegaban a encontrarla. Uh-huh. Y también podríamos hablar de lo que comemos, ¿no? Aquella frase de somos lo que comemos, a lo mejor no, pero sí, no tanto, pero sí nos podemos llegar a comportar o tener determinados estados de ánimo por la influencia de aquello que tomamos en las comidas, en las cenas, en el día a día, ¿no? Exactamente. Mira, hace, cuando ha sido ahora, ¿no?, la revista Neuron, que es una de las grandísimas, ¿no?, de las más importantes, ha publicado un estudio donde se ve que cuando estamos estresados y tenemos estrés crónico, y esto pues se ha publicado ahora, semana pasada, cuando tenemos estrés crónico, se libera una molécula que al llegar a una cierta región del cerebro lo que hace es que inhibe la sensación de saciedad. Por tanto, yo voy a necesitar constantemente esa recompensa que me produce el alimento, pero no el alimento en general, sino que mi cerebro va a tender a buscar aquellos alimentos que son hipercalóricos, ¿no? Entonces fíjate cómo pues hay esa relación constante entre el cerebro domina, claro, intestino domina y el otro domina al otro. Entonces entramos en un bucle. Y entonces cuantos más alimentos de ese tipo consumo, mayor es la inhibición de sensación de saciedad en el cerebro. Es decir, es un circuito. Es un circuito. Luego hablaremos también de una especie de carreteras, porque tú hablas de carreteras en el cuerpo de humano. Caminos. De caminos, carreteras, es más caminos. Bonito, ¿verdad? Es más bonito, es verdad. Mucho más. Pero ¿qué son los marcapasos egocéntricos? Pues mira, eso es muy bonito, porque en el cerebro, pues como ya sabemos, gracias a nuestro gran Cajal, Ramón y Cajal, pues tenemos 86.000 millones de neuronas, y lo importante de las neuronas es su capacidad que tienen para emitir impulsos eléctricos. Pero esos impulsos eléctricos es como una especie de código Morse, es decir, pueden codificar información. Lo hacen en ciertos ritmos, pueden hacerlo de una forma muy despacito, por ejemplo, pum, pum, uno cada segundo, o lo hacen de una forma más rápida, 8 disparos eléctricos por segundo, que ese es el ritmo famoso. Entonces, para que todas esas neuronas o regiones de neuronas puedan hacer ese ritmo, coordinarse como una orquesta, pues hacen falta marcapasos en el cerebro. Uno de los marcapasos que se han encontrado es, por ejemplo, la respiración. Cada vez que inspiramos, a los 300 milisegundos, hay una región que es el hipocampo, que es la parte más involucrada de la memoria, que ¡pum!, alinea la dinámica neuronal. Otro de los marcapasos que tiene importantísimo es el corazón. Es decir, el cuerpo, y luego el cerebro tiene sus propios, por supuestísimo que sí, pero lo que es nuevo en la investigación es cómo las vísceras pueden, a través de sus ritmos, inducir o ser marcapasos de la dinámica neuronal que el cerebro necesita para coordinar semejante orquesta. Fíjate, has hablado de la respiración, además coincide con algo que he estado leyendo estos días. Hemos desaprendido a respirar, ¿no? Estamos utilizando más la boca, incluso nuestra estructura ósea se nos ha reducido la boca, también las fosas nasales, sí. y esto, hablo de la evolución del ser humano, esto ha complicado nuestra manera de respirar y hace que nos plantee
serias dificultades en el día a día. Exactamente. Bueno, gran parte de la sociedad se dice, o sea, se ha visto que es respiradora bucal, por la boca. Sí. Entonces esto ya, pues por ejemplo, tiene un problema. Es que cuando nosotros respiramos por la nariz, aquí tenemos dos filtros, el amarillo y el rojo, que ya pues limpian en un poco el aire, ¿no? De patógenos, pues son filtros térmicos. Luego además, al pasar por la nariz, se humedece y se calienta, se adecúa el aire para que entre a nuestro cuerpo. Esto no pasa cuando respiramos por la boca. Pero si nos vamos a cerebro, lo que se ha visto es que cuando respiramos por la nariz se activa una estructura que es el bulbo olfativo. Ese bulbo olfativo, que no se activa tanto cuando respiramos por la boca, ese bulbo olfativo está conectado directamente con el hipocampo, que es la zona más involucrada en la memoria. Por eso el olfato es uno de los sentidos con más relevancia en la memoria. Y luego también esa estructura está relacionada con la amígdala, que es una estructura muy importante para la gestión emocional. Entonces, esto en el año 2017 en la revista Science publicó un estudio que mostraba la neuroanatomía de la respiración, es decir, cómo la respiración puede influir en estructuras cerebrales que están involucradas tanto en la cognición, atención y memoria, como en la emoción. Es que para respirar, por ejemplo, tenemos que tener una buena postura y el cuerpo debe estar bien alineado. Estaba hablando contigo y estaba encorvado, apoyándome en la mesa. Y de pronto automáticamente me he puesto más recto y los omóplatos más hacia atrás, efectivamente. Y esto de la postura es que llega a influir, tiene impacto en la autoestima. Exactamente, sí. Esto pues ya se veía hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora, con esta importancia que se le está dando al cuerpo en la neurociencia, pues se ha empezado a hacer más experimentos y a revisar. Es más, el año pasado, en otoño, salió un artículo en la revista Nature donde se mostraba que se había identificado en el cerebro una estructura que da cuenta de la postura, de toda la postura del cuerpo, ¿no? Nuestra arquitectura corporal, ¿no? Y esa estructura está muy involucrada con otra parte del cerebro que está muy relacionada con esa idea de la propia identidad, ¿no? O sea, al fin y al cabo la postura siempre ha tenido dos significados, ¿no? No solo es la postura con la que quieres vivir. Bueno, una de las maneras de aliviar ciertos dolores podría, qué cosa, ¿verdad? Quererse uno un poco más y abrazarse. Hace ya 20 años la Universidad Estatal de Ohio, ¿no?, estudió el impacto del propio abrazo, de abrazarse a uno mismo.
Sí, exactamente. Yo creo que todo pasa, mira, lo que has dicho antes, ¿no? Yo estaba hablando contigo y de repente me he puesto recto, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y pues única y para mí, ¿no? Lo más importante que ha sucedido, ¿no? Exacto, claro. De ti mismo, exactamente. Aprender a dar cuenta de uno mismo. Ahora, cuando des cuenta de uno mismo, pues lo podrías haber identificado tu postura encorvada, que todos hacemos constantemente, con una crítica dura o con un gesto de voy a corregirlo, un gesto constructivo. Entonces ellos vieron que en el cerebro, la respuesta del cerebro es muy diferente si al observarte te has juzgado con esa severidad o si lo has hecho con con un aspecto de voy a corregirme, voy a estar mejor, lo acepto y con un gesto de amabilidad. Entonces no hablamos de carretera, ni siquiera de autovía, de 2 carriles, de 3 carriles, 2 direcciones, sino más bien hablamos de un camino único, porque van de la mano, ¿no? El cuerpo y el cerebro, la mente. Sí. Yo creo que son distinguibles porque lo son, sí, pero son inseparables. ¿Y hacia dónde crees que camina en este momento la neurociencia? Uy, pues es que esto no ha hecho más que empezar. Claro, es que... Estamos ahí, pues eso, los artículos ahora son como muy generales. Sí, el intestino y el cerebro, ¿no? Esto recuerda el átomo de hidrógeno. Y ahora los títulos son larguísimos. Pues eso no ha hecho más que empezar, se han abierto muchas puertas, que puede que alguna de ellas luego se cierre, que también nos pasa mucho en el mundo científico, son muy eufóricos, ¿no? Esto ya se va a solucionar todo, la humanidad. Pero hay hay ese optimismo, esa euforia, pero a mí me parece muy prometedor todo lo que se está descubriendo. Y bueno, no queda todo por hacer, el camino no ha hecho más que, hemos dado solo el primer paso, que ya era importante, y ahora desarrollarlo. Con el apoyo de la tecnología, ¿no? Esto es fundamental. Exactamente. Y un humano detrás de la tecnología también. Y un humano detrás de la tecnología, que no se escape, que no se pierda el control. Nazaret Castellanos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.